Y quiero compartir con ustedes acerca de un hombre llamado Cornelio. Hechos capítulo 10. Abra su Biblia. En Hechos capítulo 10. Solamente quiero que leamos del versículo 24 al versículo 28. Dice la palabra: al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro lo levantó, diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a mucha gente que se había reunido, y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, porque Cornelio no era judío, era extranjero. Pero a mí, dijo Pedro, a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre lo llame común o inmundo. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Espíritu Santo, pongo este tiempo de la palabra en tus manos. Háblanos, ministranos, llénanos de tu Espíritu, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El tema de este mensaje es Dios, como una declaración: Dios, manifiesta tu poder en mi casa. Dios, manifiesta tu poder en mi casa. Aleluya. Pero que cada padre, cada madre de familia pueda decir: Dios, manifiesta tu poder en mi casa. Amén. En toda la Biblia encontramos diferentes ejemplos de cómo Dios se ha manifestado en diferentes casas, llevando transformación, bendición, prosperidad, milagros, sanidades, llenura del Espíritu Santo. La verdad es que a Dios le agrada manifestarse en las casas, porque cada casa representa una familia, y Dios siempre ha amado y sigue amando a la familia. Cuando Dios se manifestó en la casa de Obed-Edom, su casa fue transformada. Su casa se convirtió en un lugar de bendición, en un lugar de prosperidad. Toda su familia, toda su descendencia fue bendecida por Dios. Esta familia se convirtieron en una familia modelo. Fue tan grande el ejemplo que nos da esta familia que hasta el día de hoy seguimos hablando de la familia de Obed-Edom. Aleluya. A Obed-Edom le nacieron hijos, le nacieron nietos, que si estudiamos la palabra nos damos cuenta que fueron hijos sobresalientes, gobernantes, fuertes, esforzados, valientes, robustos,
y sobre todo servidores de Dios. Eso pasó en la casa de Obed-Edom porque Dios se manifestó en esa casa. Cuando Dios se manifestó en la casa de la mujer sunamita, esta mujer que entendió que Eliseo no era cualquier hombre, no era cualquier persona, entendió que Eliseo era un profeta de Dios, entendió que Eliseo era un siervo de Dios, y entonces le insistía que se quedara en su casa, que se hospedara en su casa, que comiera en su casa. Esta mujer era una mujer generosa con el siervo de Dios, al punto que hasta le construyó un apartamento para que él se hospedara cada vez que llegaba a esa ciudad. Cuando Dios se manifestó en la casa de esta mujer, Dios rompió con la esterilidad de ella y le dio el milagro y le dio la bendición de un hijo que siempre esta mujer había soñado con un hijo, pero que no lo había podido tener. Y luego, con el pasar de los años, ya cuando su hijo era un muchacho, de repente, andando su hijo con su papá en el campo, lo atacó un fuerte dolor de cabeza. Y ese dolor de cabeza, hermano, lo llevó a la muerte. Se le murió el hijo a esta mujer. Pero porque Dios se manifestó en su casa, Dios resucitó a su hijo y se lo devolvió sano y salvo. Eso hace Dios cuando Él se manifiesta en una casa. ¿Cuántos quieren que Dios se manifieste en sus casas? Eso hace Dios, hermanos. Aleluya. La verdad es que cuando le abrimos las puertas de nuestra casa a Jesús, Él manifiesta su poder. Él llena la atmósfera de esa casa con su presencia, y las cosas comienzan a mejorar, y las cosas comienzan a cambiar, y los milagros comienzan a suceder. Aleluya. Eso fue lo que pasó en la casa de Cornelio. Pero para que Dios se manifestara en la casa de Cornelio y que el Espíritu Santo se derramara en su casa, eso no fue producto de la casualidad, fue producto de las oraciones, de la generosidad, de una vida piadosa y del anhelo que tenía Cornelio y toda su familia de conocer y recibir más de Dios. Aleluya. Yo espero que aquí haya gente como Cornelio, y su casa. Ahora, ¿quién era Cornelio? ¿Quién era Cornelio? El capítulo 10 de Hechos comienza diciéndonos: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Entonces Cornelio era un hombre que vivía en la ciudad de Cesarea. Y él, dice la palabra, era un oficial del ejército romano. Estaba a cargo de una compañía de soldados que se llamaba La Italiana. Como centurión, él estaba a cargo de cientos de soldados. De manera que Cornelio, él no era judío, él era gentil. Era un oficial del ejército romano. Pero la palabra nos sigue diciendo y dice que Cornelio
aunque no era judío, aunque no pertenecía al pueblo de Dios, pero tenía características especiales. ¿Sabe usted que hay personas que aunque no sean cristianos, tienen características de cristianos? ¿Me está escuchando? Nosotros teníamos un vecino que ya partió a la presencia del Señor, y su hijo testificaba que él, su papá, siempre lo aconsejó y le dijo: si querés tener éxito en la vida, sé una persona honrada, sé una persona humilde, le dijo. Porque hay personas que sin conocer a Dios, sin ser cristiano, tienen excelentes características, hermano. Es verdad. A veces yo me he encontrado con gente más piadosa en el mundo que algunos cristianos dentro de la iglesia. A veces me he encontrado con gente más correcta. Es vergonzoso decirlo, pero es verdad. Porque no todos los que asisten a una iglesia están en serio con Dios. Y entonces Cornelio tenía características especiales. Dice la palabra que él era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Esto me gusta porque dice con toda su casa. Hay personas que dicen: no, mire, don fulano, él es una gran persona. Él es una gran persona. Es un hombre admirable, pero su familia deja mucho que desear. Pero de Cornelio se dice que él y toda su casa eran piadosos y eran temerosos de Dios. ¿Me está escuchando? Era un hombre piadoso. Él trataba de agradar a Dios con su vida. Un hombre que respetaba a Dios. Y eso mismo le había enseñado a sus hijos y a toda su familia. Por eso dice que era temeroso de Dios con toda su casa. Aparte de eso, también dice que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. ¿Se da cuenta? Hay cristianos que no oran, hermano. Hay cristianos que no oran. Hay cristianos que no tienen un devocional diario. Hay cristianos que no tienen un lugar secreto donde encontrarse con Dios a diario. Pero este hombre dice que oraba a Dios siempre. Y siempre es siempre. Todos los días. Amén. Él se compadecía del necesitado y proveía para sus necesidades. O sea que Cornelio no era agarrado con las bendiciones que recibía, sino que compartía con el que padecía necesidad. Y era un hombre que oraba a Dios siempre, no de vez en cuando, no cuando se acordaba que debía orar, no cuando se veía envuelto en un problema, no cuando alguno de sus hijos estaba enfermo, no cuando le quedaba algún tiempo libre, sino que era un hombre que oraba siempre. ¿Se da cuenta? Le digo una cosa: todo lo que nos refleja la palabra de la vida de Cornelio, él se estaba preparando para que Dios se manifestara en su casa, hermanos. Muchos quieren que Dios se manifieste en su casa, pero están viviendo en desobediencia, hermanos. No oran, no buscan a Dios,
no se someten a Dios ni a su palabra. Pero Cornelio nos da un ejemplo a nosotros. Amén, hermano. Pero también era un hombre de fe. Cuando él oraba, sabía que Dios lo escuchaba. Algunos cristianos oran, pero en su corazón están dudando de lo que le piden a Dios. Cuando él oraba, sabía que Dios lo escuchaba. En realidad, Cornelio, hermano, era un hombre que creía en Dios y que deseaba agradarle. No sabemos cuánto tiempo estuvo Cornelio orando para que Dios le mostrara el camino de la salvación, para que Dios se manifestara en su casa. Pero posiblemente pasó mucho tiempo orando y esperando una respuesta de Dios, hasta que llegó su respuesta. Hay cristianos que oran y cuando no ven la respuesta, desmayan, dejan de orar, dejan de buscar a Dios, dejan de clamar a Dios. Un día dice la palabra en Hechos capítulo 10, versículos 30 y 31. Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayuna. O sea que también ayunaba, hermanos. También ayunaba. Dice, estaba en ayunas y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestidos resplandecientes y me dijo: Cornelio. Mire, cuando Dios le habla a uno, le habla por su propio nombre, hermano. Cornelio, tu oración ha sido oída. Qué rico es oír eso, hermano, de parte de Dios. Tu oración ha sido oída. ¿Por qué? Porque a Cornelio el diablo le pudo haber dicho en su mente: mira, vos no sos del pueblo de Dios, vos no sos del pueblo escogido, vos no sos judío, deja de orar, que a vos Dios no te escucha. El enemigo pudo haberle bombardeado la cabeza con eso, pero él sabía que Dios lo estaba escuchando. Y ahora vea, hermano, lo que la palabra dice. Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Dios le está diciendo: yo he hecho memoria de todas tus limosnas. ¿Se da cuenta, hermano? Mire, lo que usted da, ya sea para la obra de Dios, para la iglesia, o lo que usted da cuando ayuda a un hermano, cuando ayuda a un necesitado, Dios lo toma muy en cuenta. Aún dice la Biblia que el que le da al pobre, a Dios le presta. Y le aseguro que cuando alguien le presta algo a Dios, Dios no tarda en pagarle, hermano. Dios no se queda con nada. Le está diciendo Dios: tus limosnas han sido recordadas. Así que esta tarde yo te digo, hermano, si tú has estado orando por algo y has perseverado en la oración y no has desmayado y hasta el día de hoy sigues orando, en cualquier momento vas a escuchar esas mismas palabras que Dios le dijo a Cornelio: tus oraciones han sido oídas. ¿Por qué? Porque Dios tiene memoria de cada acción, de cada ofrenda que damos, de cada oración que presentamos delante de Él. Dios hace memoria. Hermano, ninguna de nuestras obras es en vano.
por pequeñas que sean. Si un vaso de agua que le demos a alguien, dijo Jesús, no perderá recompensa. ¿Y qué significa para nosotros darle un vaso de agua a alguien? ¿Qué tanto dinero tenemos que invertir para darle un vaso de agua a alguien? ¿Qué tanto trabajo tenemos que hacer para darle un vaso de agua a alguien? Y si Jesús dijo que eso tiene recompensa, no digamos cualquier otra obra que usted haga para Dios. Amén, hermano. Y hay servidores a veces en las iglesias que se desmotivan y que de repente dicen: no, yo ya no voy a servir en ese ministerio, ya no voy a servir, porque ni se lo agradecen a uno. Es que cuando le servimos a Dios no estamos esperando agradecimiento de la gente. Al Señor nuestro Dios servimos y de Él viene la recompensa, hermanos. Aleluya. Por eso el apóstol Pablo nos dice que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. Si no hubiésemos desmayado, vamos a recibir recompensa. Hermano, y cuando permanecemos en oración, Dios nos da instrucciones sobre lo que debemos hacer. Aquel ángel le indicó a Cornelio que hiciera venir a un hombre llamado Pedro. Él ni sabía quién era Pedro, y hasta le dijo que ese hombre llamado Pedro se encontraba en una ciudad que se llama Jope. Hasta le dio la dirección en una casa junto al mar de un tal Simón el curtidor. Él sabe cómo se llama el pasaje donde vive, la colonia donde vive, el lugar donde trabajas. Y cuando Él quiere manifestarse en tu casa, Él no tiene problemas para llegar. Él tiene la dirección de tu casa, hermano. Amén. Aleluya. Le dio la dirección, hermano. Así es Dios. Cuando Él habla, habla con claridad. Hay gente que dice: mire, fíjese que una persona me dijo que Dios decía, que Dios le había dicho, pero me dejó todo así. Me dejó todo así en el aire. Me dejó todo confundido. Entonces ese no fue Dios. Porque cuando Dios habla, Él habla claro. Él habla claro, hermano. Amén. Aleluya. Mire, de esa manera los siervos de Cornelio con facilidad podían encontrar a Pedro para llevarlo a la casa de Cornelio. Mire, Dios pudo haber actuado de manera directa, pero Dios siempre usa a sus siervos para sus planes y para sus propósitos. ¿Me escuchó, hermano? En este caso, Él había escogido a Pedro como instrumento para llevar bendición a la casa de Cornelio. Entonces fueron a llamar a Pedro, y Pedro llega a la casa de Cornelio, hermano. Aunque al principio Pedro no entendía cuál era el plan de Dios, porque según Pedro el evangelio era solo para los judíos, y ahora Dios lo está mandando a una casa donde vivía una familia gentil. Pero lo que Pedro no sabía es que Dios no hace acepción de personas. Amén. Pero con la visión que Dios le mostró de ese manto con animales, verdad, inmundo, él entendió el mensaje que Dios le estaba dando a través de aquella visión. Y entonces, en obediencia a la voz de Dios, Pedro se dirige a la casa de Cornelio. Y por otro lado, hermano, en la casa de Cornelio había mucha expectativa de cómo Dios se iba a manifestar.
¿Sabe cuál es la gran expectativa en algunas casas, en algunos hogares? Si yo creo que Dios ni me oye, ¿cuánto tengo de estarle pidiendo? Y no hay por dónde que venga la respuesta. Eso no es expectativa, hermano. ¿Cómo Dios se va a manifestar en una casa así? ¿Verdad? En algunos hogares, en algunas casas, todo lo que Dios escucha son quejas, son reclamos, son molestias, enojos. Hermano, ¿sabía usted que hay gente que se enoja con Dios? Se enojan con Dios. Yo no sé si usted en algún momento tuvo la oportunidad de ver una película que se llama Dios no está muerto. Hay una película que se llama Dios no está muerto. Y habla de un catedrático de la universidad que se declara ateo. Dice que no cree en Dios. Y sabe que al final, ¿verdad?, uno de los estudiantes descubre que este catedrático de niño, él fue criado en la iglesia. Él fue enseñado por su mamá en los caminos del Señor. Pero resulta que a su mamá le llegó esa enfermedad que se llama cáncer. Y él, siendo todavía un jovencito, su mamá murió de cáncer. Y porque Dios no la sanó, comenzó a odiar a Dios y se volvió ateo. Y entonces él en su clase les enseñaba a sus estudiantes que Dios no existe. Y les argumentaba. Pero hubo un estudiante valiente, cristiano, hijo de Dios, que hizo la diferencia y luchó. Y en algún momento el catedrático lo quiso poner en ridículo y avergonzarlo, hacerlo sentir como que no sabía nada. Pero este muchacho tenía el respaldo de Dios. Y al final, en una clase, el muchacho los desafió y le dijo: con todo lo que yo he compartido con ustedes, díganme, le dijo a todos sus compañeros, Dios para ustedes ¿está muerto o está vivo? Y uno a uno todos los estudiantes se pusieron de pie y dijeron: Dios no está muerto, Él vive. Pero ese catedrático odiaba a Dios porque se había llevado a su mamá. Pero debemos de saber que nuestro Dios es soberano y Él hace lo que Él quiere, como Él quiere y cuando Él quiere. Yo quisiera tener a mi hijo Rogelito aquí conmigo en mi casa, pero Dios decidió llevárselo. Y lo único que puedo decirle es que Dios es bueno y que Dios es fiel y que Él vive para siempre. Amén, hermanos. Cornelio se estaba preparando para que Dios se manifestara en su casa. Hermano, dice, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cornelio sabía que Dios iba a hacer cosas grandes en su casa. Yo espero que cada uno de ustedes como padres de familia tengan la convicción que Dios ha escogido su casa para manifestar su gloria, para manifestar su poder. Aleluya. Y Cornelio, él estaba tan emocionado que él quería compartir esa bendición con sus parientes y con sus amigos, y los fue a buscar y los invitó a que vinieran a su casa. Y entonces, cuando Pedro llegó a la casa,
Cornelio salió a recibirlo. Y dice, y postrándose a sus pies, adoró. Hermano, dice adoró. ¿Por qué Cornelio hizo eso? Porque Cornelio desconocía la palabra de Dios. Pero hermano, eso es lo que sucede exactamente hoy en día. Hay cristianos, hay personas que idolatran a sus líderes religiosos, a sus líderes espirituales. Idolatran a los pastores, a los apóstoles, a los profetas. No, mire, es que como ese pastor no hay otro. Es que mire, la unción que ese pastor tiene, nadie más la tiene. Cuidado, cuidado, porque nosotros, los hombres, solo somos siervos de Dios, hermano. Si el Espíritu Santo no nos diera palabra y nos usara, no podríamos hacer nada, hermanos. Solo somos mensajeros, como el cartero que del correo lo mandan a dejar correspondencia a las casas. Él solo lleva la correspondencia, hermano. Solo llevamos el mensaje, pero el que hace la obra es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es bueno honrar a los siervos de Dios. Es bueno agradecerle por su trabajo. Pero hasta ahí. Pero ¿cuál fue la reacción de Pedro, hermano? Pedro le dijo, levántate, porque yo también soy hombre. Y Pedro sabía que solo Dios es digno de adoración. Si usted va a adorar a alguien, si usted sabe que ha sido creado para adorar, pues vamos a adorar al Dios eterno, al que vive y permanece para siempre. Pedro sabía que solo Dios es digno de adoración. Jesús lo dijo cuando fue tentado por el diablo en Mateo 4:10. Solo a Dios adorarás y a Él solo le servirás, iglesia. Solo a Él hay que adorarle y alabarle. Amén. Solo a Él. Porque Satanás siempre ha querido desviar la adoración que solo le pertenece a Dios, desviarla hacia los hombres. Pero la adoración solo le pertenece a nuestro Dios. Entonces Pedro, hermano, está allí en la casa de Cornelio. Hay mucha gente allí reunida. Ya habían pasado 10 años del día del Pentecostés y la iglesia todavía no se relacionaba con los gentiles porque los consideraban inmundos. Pero Pedro, ese día cuando comenzó su mensaje, Pedro les dijo, a mí me ha mostrado Dios. Hermano, qué maravilloso es cuando Dios nos muestra algo. Amén, iglesia. Debes tener la seguridad que Dios se va a manifestar en tu casa, hermano. En tu casa, tus hijos van a ver a Dios, hermano. Yo no sé cuánto te costó a ti para conocer a Dios, para entablar una relación íntima con el Señor. Pues para tus hijos va a ser más fácil. Dios se va a revelar a sus vidas, porque tú amas a Dios, porque tú anhelas al Espíritu Santo. En su temprana edad el Espíritu Santo se va a derramar sobre tus hijos y el Espíritu va a repartir dones a ellos. Amén, hermanos. Cuando Dios, hermano, cuando Dios nos muestra algo, ¿qué importa lo que diga el hombre? ¿Verdad? ¿Qué importa lo que diga el hombre? ¿Qué importa lo que diga el mundo? ¿Qué importa lo que diga la religión? ¿Qué importa lo que diga el diablo? Lo que importa, lo verdadero, es lo que Dios dice. Amén. Y si Dios dice que se va a manifestar en tu casa, aunque otros no lo crean, aunque otros digan lo contrario, Dios se va a manifestar en tu casa. Entonces Pedro entendió que el evangelio es para todos los hombres.
Así que Pedro le pregunta a Cornelio: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Y entonces Cornelio comienza a testificarle cómo Dios le mostró una visión en sus oraciones, y le dijo que sus oraciones habían sido escuchadas y que sus limosnas habían sido recordadas por Dios. Queridos hermanos, la palabra dice en el libro de los Salmos: en el momento de la angustia. Otra versión dice: en el día malo, que Dios haga memoria de tus ofrendas. Dios toma muy en cuenta cada ofrenda que tú das, hermano. Y cuando más tú necesitas, Dios hace memoria y dice: este mi hijo ha sembrado, este mi hijo ha ofrendado, este mi hijo ha pasado días orando. Hoy es el tiempo que yo lo saque de esa aflicción. Hoy es el tiempo que yo levante a mi hijo. Hoy es el tiempo que levante su cabeza. Aleluya. Hoy es el tiempo que yo lo ponga en alto y le muestre mi salvación. Que le muestre que yo estoy con él para librarlo. Ese es nuestro Dios, hermano. Y entonces Cornelio le dice a Pedro cómo Dios había ordenado que lo fueran a traer, para que les dijera lo que era necesario hacer. Así que todos ahí en la casa de Cornelio estaban esperando oír lo que Dios tenía para ellos. Hermano, Pedro está tan impresionado de lo que Dios hace y de la audiencia que tenía en la casa de Cornelio, porque era una audiencia maravillosa, hermano. Todos estaban así, mire, atentos a lo que Pedro les iba a hablar, hermano. Estaban hambrientos, estaban sedientos, no se querían perder ni una palabra de la predicación que les llevaba Pedro. Estaban atentos. Nadie preguntaba dónde estaba el baño. Nadie decía quiero hacer pipí. No, nadie estaba ahí chequeando su celular, viendo a ver si alguien le había mandado algún mensaje. No, estaban atentos. Pedro estaba impresionado, hermano. Mire, cuando un predicador llega a una iglesia y ve que la iglesia está atenta, dan ganas de predicar, hermano. No alcanza media hora, no alcanza, hermano, porque como que le sacan más a uno. Aleluya. Pedro está impresionado. Aleluya. ¿Sabe qué le dijeron? Nosotros hoy estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Mire. Entonces Pedro comenzó a predicarles. ¿Y de qué les predicó? De Jesucristo. ¿Y de qué más vamos a predicar? De Jesucristo. Si Él es el camino, la verdad y la vida. Si no hay otro mediador entre Dios y los hombres, solo Jesús. En ninguno otro hay salvación, solo en Jesús. Si Él es el sanador, hermano, es el que dio la vida por nosotros en la cruz. ¿De qué predicó Pedro? De Jesucristo. Y les habló que Jesucristo es Señor de todo, tanto de judíos como de gentiles, y que los que creen en Él reciben perdón de pecado. Y hermano, dice la Biblia, usted lo puede leer allí en el capítulo 10, aún no había terminado Pedro de predicar cuando el Espíritu Santo se derramó sobre todos los que estaban allí. ¿Por qué? Porque la promesa del Padre no solo era para los judíos, era para todos. Querida iglesia, el derramamiento del Espíritu Santo no es solo para unos, es para todos. Aún es para tus hijos, aún es para tus hijas, es para toda tu casa. Dios quiere llenar de su Espíritu toda tu casa, hermano, toda tu familia.
No tienes ni idea de qué manera Dios quiere usar a las nuevas generaciones. Porque así como el diablo los quiere extraviar y perder, Dios tiene planes de guardar y de conservar la vida de tus hijos, porque ellos han sido dedicados y consagrados para servirle a Él. Y tus hijos van a ser de esos jóvenes, como en la película Dios no está muerto, que se van a parar en la brecha. Y aunque otros digan otra cosa, ellos van a decir: no, Dios no está muerto, Él vive. Yo lo conozco desde pequeñito, Él se ha manifestado en mi casa y no me pueden decir otra cosa, porque yo sé que Él vive para siempre. Aleluya. Hermano, esto es lo que sucede cuando Dios ve a un hombre piadoso, a una familia piadosa. Cornelio se preparó para que Dios se manifestara en su casa, hermano. No fue casualidad. Esto es lo que sucede cuando hay un hombre que ora, y que ora siempre, que levanta a su familia en oración, que intercede. Esto es lo que sucede con un hombre que es generoso. Que es generoso, hermano, que no hay que golpearle el codo para que suelte algo, sino que da, ayuda, bendice a otros. Así era Cornelio. Cuando Dios, hermano, escúcheme, cuando Dios ve a un pueblo hambriento, cuando Dios ve a un pueblo sediento por su presencia, cuando Dios ve a un pueblo lleno de fe, cuando Dios ve a un pueblo con expectativa de que Él va a hacer grandes cosas en su vida, que Él va a hacer grandes cosas en tu casa, Él no se deja esperar, hermano. Él no se deja esperar. Pregunto, ¿dónde está ese pueblo hambriento? ¿Dónde está ese pueblo piadoso? ¿Dónde está ese pueblo generoso? ¿Dónde está ese pueblo que ora siempre? ¿Dónde está ese pueblo, aleluya, que anhela más de Dios en su vida, que anhela más de Dios en su casa? ¿Dónde está ese pueblo? Yo espero que sea el pueblo de Dios, visión de fe, hermano, aleluya. Porque en este nuevo tiempo Dios va a hacer grandes cosas. Aleluya. Aleluya. Déjeme que me emocione, porque yo sé del Dios de quien le estoy hablando. Yo lo he visto a Él en los momentos más duros y más difíciles de mi vida. Él ha estado allí conmigo. Yo he visto su amor, yo he visto su misericordia. Yo lo he visto a Él. Yo he visto su gracia. Yo he visto su poder obrando maravillas. Le estoy hablando de un Dios vivo, poderoso, que anhela, que quiere manifestarse en su casa, mi hermano, mi hermana. Él se quiere mover en tu casa. Pero hay que prepararnos para eso. Hermanos, fue poderoso lo que sucedió aquel día. Usted lo puede leer allí. Fue poderoso lo que sucedió en la casa de Cornelio. Es poderoso lo que Dios va a hacer en tu casa. Es poderoso. Dios se va a manifestar en tu casa. Tus hijos que se han apartado del Señor, que se han extraviado del camino, van a volver.
el Espíritu Santo los va a tocar. El Espíritu Santo los va a convencer de justicia, de pecado y de juicio. Aleluya. Porque tú le estás abriendo las puertas de tu casa al Señor Jesús, al Espíritu Santo. Algo va a cambiar, algo va a ser transformado en tu casa, algo grande Dios va a hacer en tu casa, hermano. Ese matrimonio que ha estado tambaleando, como cayéndose y levantándose, Dios va a restaurar tu matrimonio. Aleluya. El pasado van a ser como agua que se quedaron atrás, porque Dios trae nueva vida. Los desiertos van a reverdecer. Donde el fuego se había apagado, ese fuego se enciende. Los altares de adoración en las casas se van a encender. Se van a encender. El fuego de Dios va a caer sobre tu casa. El Espíritu Santo se va a derramar sobre tu casa. Aleluya. Vamos a correr hacia ti. Te anhelamos, Espíritu Santo. Te anhelamos en nuestras casas, en nuestros hogares, Señor. Manifiéstate en nuestras casas, como lo hiciste en la casa de Obed-Edom, como lo hiciste en la casa de la mujer tsunamita, Señor, como lo hiciste en la casa de Cornelio. Manifiéstate en nuestras casas, papá. Amamos tu presencia. Dígaselo. Señor, amo tu presencia. Amo tu presencia. Amo tu presencia. Quiero que la atmósfera de mi casa sea llena de tu gloria, sea llena de tu presencia. Que mis hijos comiencen a escuchar tu voz. Que mis hijos comiencen a tener visiones. Que mis hijos comiencen a tener sueños divinos. El mal se va de mi casa, la mentira se va de mi casa, el fracaso se va de mi casa, la frialdad se va de mi casa, la tibieza se va de mi casa, la mediocridad se va de mi casa, la enfermedad se va de mi casa, las plagas se van de mi casa, la escasez se va de mi casa, la miseria se va de mi casa, porque Dios llena mi casa con su gloria. Porque Dios llena mi casa con su presencia. Y Ramaka socorro boca rabaca. Sé que rebe que robo que alaba que socorra maca tarabaja. En tu presencia. Correremos hacia ti, Señor. Correremos hacia ti. Aleluya. El cielo hoy está aquí. Sí, Señor. Correremos hacia ti. Dice la palabra que en la casa de Cornelio todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y Pedro dijo: si Dios ya derramó de su Espíritu sobre todos estos, ¿qué impide que sean bautizados en agua? Todos los que estaban en la casa de Cornelio creyeron en Jesús, se convirtieron a Jesús, fueron llenos del Espíritu Santo, y ese mismo día Pedro lo bautizó en agua. Aleluya. Dígame si eso no es poderoso, hermano. Aleluya. Amamos tu presencia, papá, amamos tu presencia. Dígale al Espíritu Santo: llena mi casa, llena mis hijos, llena
a toda mi familia. Llénanos de ti. Llénanos de ti. Llénanos de tu poder. Llénanos de tu gracia. Llénanos de tu sabiduría. Llénanos de tu poder, Espíritu Santo. Te necesitamos en nuestras casas, en nuestros hogares, en nuestra familia. Te necesitamos. Necesitamos tu presencia. Tu presencia. Tu presencia lo cambia todo. Tu presencia lo transforma todo. Tu presencia. Amamos tu presencia. Tu presencia. Amamos tu presencia, oh Dios. El Señor dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré. Yo entraré a él. Amamos tu presencia. Cenaré con él y él cenará conmigo. Cuando le abre las puertas de tu casa, Jesús, todo comienza a mejorar. Todo comienza a cambiar. Todo comienza a ser transformado. Queridos hermanos y hermanas, luchemos. Luchemos. Escúcheme. Debemos luchar por nuestra familia y perseverar en oración hasta ver el cambio y la transformación que Dios va a traer. Aleluya. Toma tiempo con tu familia para buscar la presencia del Señor, para que la atmósfera de tu casa sea llena de la gloria de Dios, para que el Espíritu Santo llene toda tu familia. Iglesia, este es el tiempo. Es un nuevo tiempo que Dios en su misericordia nos ha dado. Escúchame. Si Jesús se manifiesta en tu casa, todo va a ser renovado. Todo va a ser, tu matrimonio va a ser renovado. La vida espiritual de tus hijos va a ser renovada. La economía en tu casa va a ser renovada. Todo va a ser renovado por el poder de Dios. Señor, aquí estamos. Así como te manifestaste en la casa de Cornelio, manifiéstate en mi casa. Dígaselo al Señor. Haga su propia oración y dígale: manifiéstate en mi casa, Señor. Aleluya. 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 Iglesia, pueblo de Dios, visión de fe. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Que Jehová alce sobre ti su rostro. Que tenga de ti misericordia y que ponga en ti paz. Que Él te sostenga siempre con su mano derecha. Que Él te guarde y te proteja en completa salud. Que ninguna plaga toque tu morada. Que Él guarde tu salida y tu entrada. Que Él bendiga y haga prosperar la obra de tus manos. Que Él te dé gracia y favor en esa oficina donde trabaja. Que Él te promueva, que Él te levante, que Él te prospere en todas las cosas. Si tú lo crees, di conmigo: amén. Dele fuertes palmas de alabanza al Señor. Les amamos. Les amamos. Muchas bendiciones para todos. Feliz noche.